Inicio por Emisoras Unidas, un nuevo programa de Hora 15. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto de estar con usted y por supuesto hacer un nuevo Hora 15 a través del 89.7 de Emisoras Unidas. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval, el señor Hamilton Castro está detrás de los controles, en la producción general Claudia Fajardo y Verónica Lisset Paz, y hoy vamos a tener pues también por supuesto temas de análisis. Tendremos una edición un poquito recortada, no mucho, pero sí tendremos un pequeño recorte en nuestra programación habitual porque tenemos un compromiso deportivo a las 6:30 horas, a las 6 de la tarde con 30 minutos. Antes de comenzar ya con nuestras entrevistas, por supuesto que vamos a hablar acerca de nuestra nota curiosa, y es que el ADN extraído a los 15 cadáveres almacenados en un museo de París aportó una gran sorpresa, y es que los Rapunui, los habitantes de la isla de Pascua llegaron a este continente 2 siglos antes que las carabelas de Cristóbal Colón. Pascua está a más de 3.500 kilómetros de Chile, país al que pertenece, en medio del Pacífico. Sus primeros pobladores eran de Polinesia, de donde llegaron navegando en el año 1200. A partir de ese momento, y sin que nadie sepa bien cómo, los Rapanui erigieron más de 900 edificaciones, ¿sí? O también moais de 10 metros de altura. La verdad es que es una nota muy, muy interesante, muy curiosa, que le hemos presentado hoy. Pero nosotros también tenemos temas de análisis que ponemos para usted. La entrevista. Bueno, y vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en este espacio de Hora 15. El hecho de que lo hayamos tocado no le resta para nada importancia, y vamos a tener dos visiones acerca del tema. Vamos a hablar acerca de la decisión que se ha tomado en relación al tema del Pacto Colectivo de Condiciones Laborales del Ministerio de Educación, y es que de acuerdo con el Mineduc ya fueron notificados de la denegatoria del amparo provisional interpuesto por el Movimiento Cívico Nacional en relación a que se haga público el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que se está negociando con el Sindicato de Maestros liderado por Joviel Acevedo, por lo que se mantiene la confidencialidad del proyecto. Y para hablar acerca de este tema tenemos a dos expertos y dos personas a quienes les agradezco profundamente el estar con nosotros. En primera medida, la licenciada Krista Walters, ella es parte del Movimiento Cívico Nacional, y el licenciado Percy Méndez, él es abogado laboralista. Licenciada Walters, me da mucho gusto de saludarla, tenga usted muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? También un gusto. Licenciada Walters, ¿qué es lo que dice el amparo en definitiva por parte de la Corte? ¿Qué es lo que expone la Corte del por qué no denegarlo? Sí, Juan Carlos, nosotros también pues fuimos notificados de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que, no se decreta el amparo provisional, y la verdad la Corte no hace mayor argumentación, lamentablemente, de por qué no ameritan el otorgamiento de pero tal vez recapitulando de a dónde viene este amparo que presentamos nosotros ahí el acto reclamado fue una resolución del Ministerio de Educación que había declarado improcedente un recurso de revisión que también habíamos presentado, en el sentido de que a través de una serie de solicitudes de acceso a la información desde el Movimiento Cívico Nacional, pues hicimos una petición de conocer el pliego de peticiones o ese pliego del borrador del Pacto Colectivo de Educación, y como se clasificó bajo reserva de confidencialidad, obviamente no nos lo dieron, y entonces seguimos ese proceso administrativo dentro del Mineduc
para apelar a esa decisión dentro del ministerio y no se logró, ¿verdad? Entonces por eso acudimos al amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pues por esa violación al derecho al acceso a la información, que está bastante claro en nuestra Constitución, en la Ley de Acceso a la Información Pública, también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ese amparo lo presentamos en mayo de este año. A finales de mayo no hubo alguna respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia. Presentamos un memorial en julio reiterando nuestro amparo, y fue hasta hace poco que supimos de la resolución, y pues se nos fue notificado de que no se decretó el amparo provisional. Se une también a la conversación con nosotros el licenciado Percy Méndez. Él es abogado laboralista. Licenciado Méndez, me da mucho gusto de saludarlo. Tenga usted muy buenas tardes. Muy buena tarde para usted y para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Licenciado Méndez, yo le preguntaba a la licenciada Walters cuál era la argumentación de la Corte de por qué no otorgar el amparo provisional. ¿Qué argumentos puede tenerse para tener un pacto colectivo de esta naturaleza y que no sea público? Sí, hago un comentario muy rápido sobre lo último que decía la colega que está siendo entrevistada. La mora judicial en razón de amparos, desafortunadamente en este país lleva muchísimos años atrasadísima. Se presentan un año anterior y 10, 12 meses después le dan trámite. Es uno de los grandes problemas de nuestro sistema de justicia. Refiriéndome a su pregunta, licenciado Sandoval, yo creo que hay que tener en consideración varias cosas. La primera es que la negociación colectiva está protegida por convenios internacionales. La secretividad de esto tiene que ver en el fondo con la historia reciente de nuestro país y con la realidad actual de nuestro país. Tiene que ver con que hay un ataque permanente y directo por parte de tanques de pensamiento, por parte de ONGs, en contra de la negociación colectiva y en contra de los sindicatos. De hecho, usted puede ver que en la iniciativa privada, por ejemplo, hay casi nula existencia de sindicatos porque los han barrido. Los pocos que quedan están refugiados en el sector público. Creo que debemos de entender que la negociación colectiva es una contratación entre dos partes, entre la parte patronal y los sindicatos. Sí, pero en este caso la patronal es el Estado, licenciado. En este caso, la patronal es una institución del gobierno de Guatemala y debiese, por supuesto, poder haber mayor fluidez con relación a información relativa al pacto, pero ojo, no nos perdamos de vista, el pacto no se ha suscrito. No, pero es que ese es el punto, licenciado. O sea, usted es abogado y lo sabe bien. Aquel acto que sea público y que se pague con dinero público es público. En efecto, pero el acto no se ha consumado. Correcto, pero ¿por qué tendría que ir a buscar el acto consumado? ¿Por qué no tener publicidad de todos los actos públicos? Es que, mire, yo creo que hay 2, 3 cosas que es importante. A ver, todos tenemos acceso al pacto vigente, al pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente el día de hoy entre el Ministerio de Educación y sus sindicatos. Todos tenemos acceso al vigente. Usted va a poder verificar que salvo el pacto colectivo del 2018, que ahí hubo un cambio de forma, de contenido y de forma en ese pacto. Todos los demás antes del 2018 y luego los posteriores al 2018 lo que hacen es agregar 3, 4 cosas en las peticiones, porque afortunadamente ese sindicato y esa institución de negociación colectiva ha logrado establecer lo prioritario, que es el desarrollo profesional de los trabajadores y la estabilidad laboral. Entonces, luego, después de eso, en los pactos colectivos muy pocas cosas van a haber. Evidentemente, en una negociación colectiva, y ese fue el fin de la creación de los sindicatos por los liberales a principios del siglo XIX,
La creación de los sindicatos es para que pueda existir un balance y que puedan ellos reclamar mejores condiciones laborales, entre ellas las salariales. Pero eso es lo que siempre se plantea, y como es a una negociación, los muchachos en todos los pactos colectivos piden 10, sabiendo que les van a entregar 3 o 4, que es lo viable administrativa y financieramente, licenciado. Gracias, licenciado, le agradezco mucho. Licenciado Walters, esencialmente, ¿qué era lo que ustedes argumentaban para solicitar el amparo? Sí, nosotros argumentamos de que hay un límite a la confidencialidad, así como hay un límite también al derecho al acceso a la información, pero que en este caso en específico debe prevalecer el derecho al acceso a la información, en el sentido de que, a ver, para que algo cumpla los requisitos, o cuáles son esos requisitos de confidencialidad, pues lo establece claramente la Ley de Acceso a la Información Pública, que es cuando estamos hablando de datos sensibles, de particulares, cuando estamos hablando de secretos de Estado o cuestiones de temas de seguridad nacional, ¿no? Estado. Claro, pero cuando vemos esto del pacto colectivo, el pliego de peticiones, ahí no vemos que haya información de personal, información sensible o algo que esté sujeto a investigaciones en curso, que es lo que nos dice la Ley de Acceso a la Información, que no debería de ser así de público abiertamente, ¿verdad? Tampoco vemos cierta proporcionalidad, y a ver, la confidencialidad no debería de prevalecer sobre el interés público general significativo, que en este caso estamos hablando de recursos públicos que se deberían de utilizar de una manera responsable, correcta, no solo para la salud financiera del Ministerio de Educación, pero también para una buena calidad del servicio educativo. Entonces, viendo cuáles son esos límites al derecho al acceso a la información y los límites que hay al derecho de la confidencialidad, nosotros creemos que ese derecho al acceso a la información está por encima, en este caso, de la confidencialidad. Y en ese sentido, sabemos que cuando se garantiza el acceso a la información, la ciudadanía puede participar de una mejor manera, se tienen las herramientas para hacer mejores propuestas, para que precisamente la negociación colectiva tenga mejoras, que ahí pues verdaderamente se negocien buenas condiciones laborales, pero esto no significa que se incluyan ahí privilegios y abusos que solamente pues recibe una cúpula sindical, como lo ha sido en el caso de este sindicato dentro del Ministerio de Educación. Licenciado Méndez, cuando usted me dice, mire, la verdad es que es poco lo que cambia entre un pacto colectivo 1 y el 2 o el 3 que se firmen, si es tan poco, ¿por qué no es público? Si es tan poquito lo que vamos a cambiar, ¿por qué no lo hacemos transparente? Si quien lo va a pagar es el ciudadano que tributa. Perfecto. Cabal, el último argumento que ha dado la licenciada entrevistada y tu pregunta cuajan, cabal. Es que lo que están planteando es, por ejemplo, ¿por qué no participa más la población alrededor de la negociación colectiva? Precisamente eso es lo que se pretende evitar, porque este es un contrato entre patrono y trabajador. Entonces, y así funciona en Guatemala, en Estados Unidos, en Corea del Norte, Corea del Sur, en China y en Europa. Entonces, este tipo de avances... Pero mi pregunta concreta sería, licenciado, que se haga en China, en Ecuador, en donde usted me diga, ¿es correcto? Porque es el ciudadano quien lo paga. Sí. ¿Es correcto? Es que, a ver, vea. La negociación colectiva, en este caso, que es con funcionarios públicos, en efecto el dinero sale del erario nacional, por supuesto, no hay otra fuente de financiamiento para eso, pero ese que es hacia la fuente de financiamiento no necesariamente deja en perjuicio al Estado o al gobierno. Le doy un ejemplo. La ley específica
de sindicalización y negociación y huelga de trabajadores del Estado establece que previo a poder homologar el pacto colectivo y poder llegar a un acuerdo final y definitivo, debe de haber un dictamen financiero en todas las instituciones públicas. Ahí se dice, miren, esto es o no es viable. De esa cuenta que durante muchos años el sindicato ha negociado directamente el tema financiero con la Presidencia de la República. ¿Por qué? Y entonces no estaba negociando, no hay una contradicción ahí, licenciado, y se la voy a plantear al volver. Le pido una disculpa de no dejarlo terminar su argumento, pero tengo que ir a la pausa. Le prometo retomarle la palabra, le doy mi palabra, ¿sí? Perdóneme usted, le pido tanto a usted como a la licenciada Walter si se pueden mantener en la línea telefónica. Voy a la pausa a través del 89.7 de Emisoras Unidas. La hora es presentada por Universales. Riesgo Plus, un seguro amplio, premium y a tu medida. 15 horas 20 minutos. Por primera vez en Guatemala, el musical Charlie y la fábrica de chocolate, con la dirección de Christine Clanderut y coreografías de Julio Hugo Penagos. No te quedes sin tu boleto dorado y viajemos con Willy Wonka a este mundo de pura imaginación. Sábados y domingos del 7 de septiembre al 27 de octubre, 4 de la tarde en el Teatro Dick Smith de Liga. Boletos en todo ticket, una producción de Spotlight, con el apoyo de Emisoras Unidas. Juntos transformamos la ciudad para vivir mejor. Para tener una ciudad con más oportunidades para todos, seamos parte de las capacitaciones y talleres que ofrece la Municipalidad de Guatemala. Trabajemos en equipo para que nuestra ciudad sea un modelo de superación y crecimiento, donde cada uno de nosotros somos parte de la transformación. Juntos transformamos la ciudad para vivir mejor. Municipalidad de Guatemala. Hasta el 18 de septiembre, artículos a precio de oportunidad. Visite nuestras tiendas y sea parte de la Feria de Baños. Nuestro hogar. EPA. Creemos en ti que sumas al heredar la empresa de tu padre y sacarla adelante cuando él ya no está. Y en Supermercado Suma, te sumamos vendiéndote a precio de mayorista a partir de 3 productos iguales, dándote ofertas especiales, ofreciéndote los mejores beneficios estando cerca de donde vives. Con Supermercado Suma. Yo me quedo con Alegra por su seguridad y eficacia para aliviar los síntomas de la alergia, porque no produce sueño, es 2 veces más rápido y actúa por 24 horas con solo una tableta. Confía en Alegra, expertos en alergia. Publicidad válida para Guatemala. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Pizza Hut, deliciosa y siempre lista. Tu sabor favorito y al instante. Hot 4x4, siempre lista para llevar. Lleva tu Hot 4x4 con una refrescante Pepsi. Hoy me siento motivado. Quiero alcanzar mis metas y mejorar mis posibilidades. Estoy seguro que cada esfuerzo tendrá su recompensa y que todo es posible si realmente estás dispuesto a trabajar por ello. Hoy me inscribo en el Intecap porque estoy preparado para todo. Admisiones 2025. Intecap.edu.gt. Yo tengo Tigo, bien conectado, porque me rinde. Conectado estoy. Como me gusta, como me rindes. Es la mejor señal en toda parte. Tapsin Power Gels es Bayer. Tapsin Power Gels es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Grupo Emisoras Unidas cumplimos 60 años y seguimos creciendo. Con nuestras 59 estaciones, estamos presentes en los 340 municipios de Guatemala. Nos escuchan en radio y ven en nuestros sitios web más de 16 millones de personas. La innovación y el crecimiento no se detienen. Grupo Emisoras Unidas, 60 años, crecimiento continuo. Yo me quedo con Alegra por su seguridad y eficacia para aliviar los síntomas de la alergia, porque no produce sueño, es 2 veces más rápido y actúa por 24 horas con solo una tableta. Confía en Alegra, expertos en alergia.
Publicidad válida para Guatemala. Consulte a su médico si los síntomas persisten. ¡Cantémosle aguante, muchachos! Construred Ferreterías te invita a que este 15 de septiembre a las 12 del mediodía en sus más de 500 ferreterías y a través de Emisoras Unidas unamos nuestras voces y cantemos el himno nacional. Visite nuestra página www.emisorasunidas.com. Está escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15. Bueno, y seguimos hablando acerca del tema del Pacto Colectivo de Condiciones Laborales del Ministerio de Educación, el cual se está negociando entre el sindicato mayoritario de ese ministerio y también, por supuesto, las autoridades gubernamentales. Y estamos conversando con la licenciada Krista Walters. Ella es integrante del Movimiento Cívico Nacional, y también está conversando con nosotros el licenciado Percy Méndez. Le ofrezco una disculpa, licenciada Walters, solo voy a terminar de escuchar el argumento del licenciado Méndez para poder, yo le quité la palabra y me siento pues mal de haberlo hecho. Lo escucho, licenciado Méndez. Licenciado Méndez, ¿me escucha? Perdón, le estaba hablando con el micrófono cerrado. No se preocupe, licenciado, lo escucho. Yo quiero recalcar que el tema es que cuando existe una contratación, no necesariamente deben de estar personas, terceros interesados viendo alrededor de esa contratación. Al final, yo estuve en la negociación del pacto colectivo del 2018 y al final, cuando el pacto fue homologado, entiendo que hubo varios estudios alrededor del pacto para encontrarle dónde estaba el error, dónde estaba la inconstitucionalidad, dónde estaba el abuso del que algunas personas han hablado, y nunca lo encontraron. Y no lo encontraron porque precisamente en la negociación colectiva quienes están en el lado gubernamental deben de ser muy celosos para evitar cometer algún abuso, incluso con los fondos públicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la concreta? En la concreta es que usted sabe que hoy un maestro que ingresa al servicio entra ganando mucho menos de lo que vale la canasta básica nacional. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Licenciado Walters, yo quisiera preguntarle si tienen ustedes alguna otra acción legal que estarían presentando. Sí, nosotros apelamos ante la Corte de Constitucionalidad, pues esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, porque vemos que la verdad hay una oportunidad histórica en estos momentos que lo tienen las Cortes de poder corregir esa aplicación del principio de publicidad de los actos administrativos. Y es que la verdad, Juan Carlos, nosotros con todo este tema del pacto colectivo, de la negociación colectiva en el Ministerio de Educación, en un inicio era, bueno, veamos cuáles son esos abusos, cuáles han sido esos privilegios que se mantienen y que no necesariamente contribuyen a la calidad educativa, pero en el camino nos dimos cuenta de que hay que hacer valer algunos principios incluso más básicos antes de meternos a todos esos detalles de que incluye el pacto colectivo. Y es que, a ver, no se puede hacer una fiscalización ciudadana completa, una veeduría social a largo plazo y lo que se quiera si no se tiene acceso a la información. Entonces estamos hablando de algo bastante básico y algo importantísimo, que es la máxima publicidad de todos los actos administrativos. Entonces, en ese sentido, han ido pues este proceso administrativo que tuvimos dentro del Ministerio de Educación, luego el amparo que presentamos y ahora pues con esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, y que pues nosotros presentamos entonces una apelación a la Corte de Constitucionalidad, y lo que esperamos ahí es que precisamente las Cortes también pues hagan valer lo que dice nuestra Constitución, porque a ver, luego podemos pensar que esto sienta un precedente muy, muy, muy malo, en el sentido de que qué pasa cuando suceda otra negociación colectiva, no digamos en el Ministerio de Educación, en otra institución pública, en otro ministerio, y sea, bueno, hagámoslo confidencial, solamente hay que entregarlo el pliego de peticiones o la denuncia del pacto y decir que queremos que sea confidencial, y se puede negociar de esa manera y que la ciudadanía con la cual
con su dinero se utilizan que se van a los recursos públicos, no tengan ningún conocimiento. ¿Qué pasa ahí? Estamos violando y retrocediendo muy gravemente en los principios básicos de una verdadera república. Licenciado Méndez, en ese mismo sentido, y yo le decía que yo veía una falta de concordancia cuando usted me dice, mire, el sindicato mayoritario pues había ido a buscar ese espacio presupuestario a la presidencia de la República, pero no estábamos hablando de que era una entidad gubernamental cuando estábamos hablando del Ministerio de Educación. ¿No tendría que ser el ministerio el que tendría que ir a buscar ese espacio presupuestario y no directamente a la presidencia de la República? Licenciado Méndez, ¿me escucha? Perdón, disculpe nuevamente. No se preocupe, yo entiendo. La otra vez por apagarlo me corté la llamada. Mire, licenciado Sandoval, el tema es el deber ser. Usted lo plantea como debiese de ser. La práctica real en Guatemala y en muchos otros países es que un aumento a los trabajadores de educación, que generalmente son de los ministerios o las secretarías más grandes en todos los países, en todas las repúblicas, no pasa por la voluntad o la capacidad de un ministro de educación. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa, licenciado Méndez? Al más alto nivel del país tiene que estar sentado el ministro de Finanzas, tiene que estar sentado el presidente, por supuesto el ministro de Educación, se plantea la situación y a partir de eso se toman las decisiones políticas que correspondan, porque el aumento al presupuesto de una cartera a la que se hace una decisión política y eso se toma al más alto nivel. Un ministro de Educación, el que sea, es incapaz de poder hacer esto. Pero lo que usted me está diciendo, licenciado Méndez, entonces es que nosotros, quienes pagamos impuestos, quienes tributamos, no debemos de tener acceso a esa decisión política. Eso es lo que me está diciendo, licenciado Méndez. El presidente de la República, del país que a usted se le dé la gana, no es el dueño del presupuesto, es aquel que contribuye con sus impuestos. Y no le estoy hablando necesariamente de que voluntariamente paga, no, el impuesto está impuesto, pero uno paga. Y por lo tanto, también tiene derecho a saberlo, ¿o no? Yo, sí, solo permítame terminar la otra idea y ahorita le contesto. Mire, tan es así que en el tiempo del gobierno del licenciado Berché, la ministra de Educación de aquel entonces, negoció por completo el pacto colectivo, pero no lo suscribió. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad para acceder o no al aumento salarial que se había, en el equipo de ella había negociado. Entonces, son a ese nivel. Ahora, por supuesto que nosotros estaríamos súper interesados en tener acceso realmente a toda la función pública. Las municipalidades de aquí, de la 18 calle de la zona 1 hasta donde llega el mar, puede pasar usted preguntando por acceso a la información pública y no existe ese tal acceso a la información pública, lo cual debemos de trabajar, lo cual no es correcto, lo cual deberíamos de profundizar. Ahora, cuando nosotros en una república elegimos funcionarios, como ha sucedido en varios años acá en Guatemala, lo que hacemos es delegar la función del pueblo en funcionarios que deben de hacer que funcione el Estado y el gobierno. Entonces, cuando ellos vienen y toman una decisión política de esta naturaleza, pues deben de ser los votos en las urnas los que deben de corregir o aplaudir cualquier decisión política que tomen los gobernantes, licenciado Sandoval. Pero esa decisión política en un país como Guatemala está clara de que siempre ha sido rechazada. No ha habido un solo partido oficial que gane la elección siguiente, ni uno. Bueno, entonces, eso le habla de que las cosas no se están haciendo bien. El que quiera repetir, entonces quizás no debe de suscribir el próximo pacto. Quizás sea esa la ruta, no sé. O sea, bajo ese planteamiento, o sea, si usted me dice, es una decisión política que se tendrá que tener un resultado político en las urnas, está claro de que nadie ha podido repetir ha tenido una segunda administración. Es más, la mayoría de partidos políticos luego de 2 elecciones desaparecen.
En efecto, y entonces quiere decir de que quizás no están tomando la decisión que espera la población. Ahora, usted tiene que poner también el tema de que en la negociación colectiva, cuando se habla de incrementos salariales, en el caso del magisterio, los maestros que ingresan al servicio están ganando menos de lo que cuesta la canasta básica vital. Siguen ganando menos. Y esos son los maestros a los que les exigimos puntualidad, les exigimos calidad, les exigimos no sé qué. Entonces realmente lo que pasa es que son tantos, yo no recuerdo ahorita el número, pero hemos de estar como por los 140,000 empleados en esa cartera, 160,000 quizás. Entonces un aumento de 100 quetzales es un montón de plata, muchísima plata. Y ahí es en donde, por supuesto, las voces como la suya que reclaman que el dinero sea bien administrado, pues tiene razón. Pero cuando usted va al detalle y ve a la concreta qué fue lo que se aumentó salarialmente, usted, un maestro debería ganar más. Usted sabe perfectamente que en Guatemala un vendedor de autos de segunda gana más que el director de un hospital o el director de un establecimiento educativo. Vea, yo soy hijo de maestro, nieto de maestro, de director de escuela. O sea, yo no tengo ningún tipo de escozor en pensar y en creer, en afirmar y decir en un espacio público como este, que creo que la dignificación del maestro es absolutamente transversal de la sociedad. Y no solo le hablo de una dignificación salarial, le hablo de una dignificación en todo sentido, de tener condiciones realmente importantes para poder hacer su trabajo de la mejor manera. Pero no puedo estar de acuerdo en que la negociación se haga de manera secreta. En eso no voy a estar de acuerdo. Y no puedo. Okay. O sea, y no puedo, pero que creo que los maestros son una parte transversal de la sociedad. En eso creo que usted y yo tenemos un acuerdo total. Por supuesto. Y entonces, digamos, las reglas hoy por hoy de la negociación colectiva, que están dadas por convenios internacionales, dicen, se contrata entre patrono y sindicato. Y no debe de haber interferencia en contra del sindicato. Interferencia de terceros, dice muy claramente el convenio. Entonces, pero usted mismo me lo dice. ¿Usted ve una contradicción en lo que me está diciendo, Lick? De verdad. O sea, si usted me dice, tiene que ser entre el patrono y el sindicato, pero tengo que ir a negociar políticamente con el presidente, no hay un espacio de contradicción allí. No, mire pues, el ministro es el gerente del tema educativo, pero el gerente general es el presidente. Entonces, primero se negocia con el ministro todo. Cuando se llega a la parte económica, ya se va con el gerente general. Se deja se va con el gerente de educación, llega el gerente financiero, llega el gerente de otra cosa, llegan los consejeros de todos, de sirios y troyanos, y ahí se discute ya el tema monetario, porque recuérdense que es la misma estructura de gobierno. El jefe del ministro de educación es el presidente, y con él es con el que se termina negociando la parte económica. Hasta la fecha, no sé cómo vaya a terminar esta negociación, porque me da la impresión que el doctor Arévalo no es de las personas que quiera verse involucrada en ese tipo de negociación. Pero esa es una impresión muy personal que no tiene nada de objetividad, sino que es una creencia propia. Licenciado Walters, ¿hasta dónde poder llegar en este proceso de buscar esa transparencia como un principio del actuar público en Guatemala? Claro, para nosotros la transparencia es importantísima y rechazamos en todo momento la opacidad, porque la opacidad en las negociaciones no solo limita el acceso a información que es esencial, y al final termina socavando la confianza que tenemos nosotros en el aparato público, en el aparato administrativo. Y en ese sentido, un proceso de este tipo de negociación colectiva que es transparente no solo puede mejorar la negociación, sino que también creo que estamos reafirmando cuestiones muy básicas que en este momento no se están dando.
y yo hago muchísimo hincapié en ello, en la máxima publicidad de todos los actos administrativos. Y en ese sentido nosotros pues acudimos a ese proceso administrativo, lo agotamos, pasamos a la Corte Suprema de Justicia, todavía hay que terminar ese proceso de amparo ahí en la Corte Suprema de Justicia, esperando a que podamos tener la audiencia pública, pero como le comentaba, también esa apelación que hicimos en la Corte de Constitucionalidad, pues de alguna manera esperando a que ahí también nos den una fecha para la vista y poder en ambas de alguna manera expresar nuestros argumentos, pero creo que hay que encontrar otras maneras de poder fiscalizar, poder transparentar esto, y es lo que nosotros en el MCN también hemos hecho, que si no tuvimos acceso a ese pliego de peticiones, sabiendo que el tiempo corre, que estamos cerca de que se apruebe el presupuesto, de que a ver si las negociaciones siguen, necesitamos conocer verdaderamente qué está pasando y darle luz. Nosotros hicimos otra solicitud de acceso a la información para conocer entonces las actas de las sesiones. Si el pliego no es público, las actas sí lo son, sí podemos conocer al menos qué artículos se están aprobando. Y en ese sentido tuvimos acceso a varias actas, y por eso lanzamos un observatorio ciudadano. No nos vamos a quedar de manos cruzadas y decir, bueno, no nos dieron la información y ahí, sino que ver otras maneras de poder fiscalizar verdaderamente, comparar cuáles son esos avances o qué está pasando dentro de la negociación. Y tenemos este observatorio que se llama Destapando el Pacto Colectivo de Educación, donde se puede encontrar un comparativo del pacto colectivo vigente o el anterior, los artículos que se van aprobando en esta negociación, la diferencia entre ambos, un análisis de qué cambió, qué se mantiene, y pues un resumen de lo que pasa en esas negociaciones, porque más allá de que en esas negociaciones se van aprobando artículo por artículo, también conocemos las posturas, la postura de un sindicato que por años en la cúpula desea mantener abusos y privilegios. Menciona ahí en una de las actas, se hace constar que evidentemente no quieren que los medios de comunicación sepan lo que está pasando, diciendo de que que los medios estén presentes o que se haga pública la negociación va a desgastar las partes. Luego vemos otras posturas como la del Ministerio de Educación o de la ministra Tiraca diciendo deseamos nosotros hacer transparente esto, o revisemos entonces más a profundidad ciertos artículos donde se busca por parte del sindicato o de quienes lo están negociando de la parte sindical aumentar su cuota de poder administrativa que tienen en tomar ciertas decisiones, cuando eso debería de ser solamente parte del Ministerio de Educación, de tomar ciertas decisiones y no compartir o delegar a un sindicato cuestiones administrativas. Entonces claro, ahí nos vamos dando cuenta de esas posturas, de quienes desean procurar. Licenciada, la tengo que cortar, perdóneme, pero tengo que ir a la pausa. Ya regresamos y le parece si sacamos en limpio lo que hemos platicado. Estamos a través del 89.7 de Emisoras Unidas, esto es Hora 15. Continúe escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15. Primera en noticias, primera en deportes. Emisoras Unidas, sigue escuchándonos. Electra. Llegaron los días Electra, con descuentos de hasta el 60% con la mejor cuota. Llévate una refrigeradora Samsung de 11 pies a solo $2,999. Cuota semanal de 55 con el préstamo sin peros de Banco Azteca. En Electra creamos momentos felices. Si tu alacena está vacía, es la señal de ir a Walmart. Arroz gallo dorado precocido, 1 kilogramo, 19 quetzales. Lavaplatos Salvo Limón, 1.2 litros, 33 quetzales. En tienda y en línea, solo en Walmart. Válido del 6 de septiembre al 1 de octubre de 2024. ¿Sabe cómo se combate el delito de lavado de dinero? Las personas obligadas deben conocer a su cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Las operaciones sospechosas son reportadas a la IBE, donde se analizan, y de encontrar indicios de delito lo denuncian ante el Ministerio Público. Este investiga y el organismo judicial emite sentencia. Combatir el delito de lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Pizza Hut, deliciosa y siempre lista. Tu sabor favorito y al instante. Hot 4x4, siempre lista para llevar. Lleva tu Hot 4x4 con una refrescante Pepsi. Porque tú lo pediste. Happy Hour en nuestros centros de servicio Cofiño Estal. Aprovecha de los diferentes descuentos que tenemos para ti. Haz tu cita de servicio menor o mayor en los horarios de promoción. 2 a 3 p.m. Revisión de tren delantero más limpieza y ajuste de frenos a 85 quetzales. 3 a 4 p.m. Alineación y balanceo gratis. 4 a 5 p.m. 10% de descuento en tu servicio mayor. Aplican restricciones. Haz tu cita al PBX 1705. Te esperamos. ¡Cantémosle aguante, mucha! Construred Ferreterías te invita a que este 15 de septiembre a las 12 del mediodía en sus más de 500 ferreterías y a través de Emisoras Unidas unamos nuestras voces y cantemos el himno nacional. Juntos transformamos la ciudad para vivir mejor. Para que nuestra ciudad se mantenga siempre limpia y verde, seamos responsables con el medio ambiente. Juntos, con pequeñas acciones, hacemos que nuestra ciudad sea aún más verde. Cuida sus recursos y participa en las actividades que tenemos dentro de la ciudad para construir un futuro sostenible y lleno de vida para todos. Juntos transformamos la ciudad para vivir mejor. Municipalidad de Guatemala. Creemos en ti que sumas al heredar la empresa de tu padre y sacarla adelante cuando él ya no está. Y en Supermercado Suma, te sumamos vendiéndote a precio de mayorista a partir de 3 productos iguales, dándote ofertas especiales, ofreciéndote los mejores beneficios estando cerca de donde vives. Con Supermercado Suma. Hoy me siento motivado. Quiero alcanzar mis metas y mejorar mis posibilidades. Estoy seguro que cada esfuerzo tendrá su recompensa y que todo es posible si realmente estás dispuesto a trabajar por ello. Hoy me inscribo en el INTECAP porque estoy preparado para todo. Admisiones 2025, intecap.edu.gt. Feria de Baños, en todas nuestras tiendas hasta el 18 de septiembre, con un amplio surtido a precios de oportunidad. Nuestro hogar. EPA. Grupo Emisoras Unidas continúa innovando. www.radiosguate.com. Trascendemos con nuestro nuevo sitio web. Lo más trendy, streaming en video y audio, tecnología, gaming, farándula, moda, belleza y más. El espacio para conectar con tus influencers favoritos. Y disfrutar de Josie Sideral, La Grande, Atmósfera, Giz, Nueva Favo Estéreo y La Tronadora. www.radiosguate.com. El nuevo sitio web de Grupo Emisoras Unidas. Yo me quedo con Alegra por su seguridad y eficacia para aliviar los síntomas de la alergia, porque no produce sueño, es 2 veces más rápido y actúa por 24 horas con solo una tableta. Confía en Alegra, expertos en alergia. Publicidad válida para Guatemala. Consulte a su médico si los síntomas persisten. ¡Cantémosle aguante, mucha! Construred Ferreterías te invita a que este 15 de septiembre a las 12 del mediodía en sus más de 500 ferreterías y a través de Emisoras Unidas unamos nuestras voces y cantemos el himno nacional. Manteniéndole más cerca de la noticia, Emisoras Unidas 897. Primera en noticias, primera en deportes. Una estación de Grupo Emisoras Unidas. Continúe escuchando por Emisoras Unidas, hora 15. Bueno, estamos en la parte final de este espacio de hora 15, espacio que nos queda tiempo para las conclusiones de lo que hemos platicado. ¿Qué sacamos en limpio, licenciado Méndez? Muchas gracias. Sí, yo creo que debemos de tener 3-4 ideas claras. La primera es que la actual forma de negociar el pacto colectivo en el Ministerio de Educación está siguiendo las reglas que ya existen y que preexisten desde hace tiempo. Segundo, la contratación colectiva, el pacto colectivo es un negocio entre dos hasta que se concluya su negociación, debe de ser público, debe de ser fiscalizado y debe de ser incluso sancionado o no homologado si viola
las leyes o si viola alguna otra norma constitucional. Y lo último es que debemos de entendernos que es a partir de la negociación colectiva que se puede lograr tener mejores condiciones laborales para los trabajadores en general. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Licenciado Walters, le dejo la conclusión de lo que hemos platicado en esta tarde. Sí, yo considero que estamos en un momento importantísimo en el cual la ciudadanía pues tiene derecho a conocer los detalles de cómo se manejan los recursos públicos, cómo se toman las decisiones que afectan al sistema educativo, y no podemos permitir que exista opacidad, porque al final del día puede ser un caldo de cultivo también para la corrupción. Y a ver, la transparencia entonces actúa como un freno, reduciendo esas oportunidades para que continúen los abusos, continúen los privilegios. Y nosotros dentro del MCN pues tenemos ese compromiso con la transparencia, con la máxima publicidad de todos los actos administrativos, y por eso tal vez aprovechar el espacio para invitarlos a nuestra página mcn.org.gt, donde pueden encontrar este observatorio ciudadano que es de Destapando el Pacto, donde hemos sintetizado toda esa información de las actas de la negociación entre el Ministerio de Educación y el sindicato, el STEC, donde se está negociando pues ese pacto colectivo, porque tenemos clarísimo que todos los actos de la administración deben ser públicos, y este caso no debe ser la excepción. Entonces tenemos que hacer visibles esas negociaciones si queremos que el futuro de la educación pues mejore, y el futuro también sistémicamente del servicio civil y de la administración pública. Yo le agradezco muchísimo, tanto a la licenciada Krista Walters, parte del Movimiento Cívico Nacional, como al licenciado Percy Méndez, abogado laboralista, el haber estado con nosotros en este espacio de hora 15. Voy a la pausa, al regresar hablamos de noticias de carácter internacional. Entrevistas, comentarios, debate, esta tarde por Emisoras Unidas en